Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Ahora vamos a hablar de las palabras. Las palabras nos hacen humanos. Es decir, la diferencia entre el ser humano y los animales es la palabra. Eh, Estamos hechos de palabra. La Biblia dice que Dios hizo el mundo y el universo con palabras. Hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, eh, las palabras, tomando un poco la teoría de Einstein, son relativas, porque como el tiempo y el espacio son ilusorias. Hay un poema de Borges que dice, en la palabra rosa está la rosa. Entonces, es cierto. Entonces, cuando escribimos la palabra, estamos volcando en el libro palabras, tenemos que ser muy conscientes que esa palabra va a ser interpretada por el lector de acuerdo a su cultura y su forma de pensar. Por eso los grandes libros religiosos, el Nuevo Testamento, los rabinos del Talmud, los budistas del Zen, los sufis del Corán, usan parábolas. Cuentan la historia a través de una parábola. Eh, ¿Por qué? Porque es más discursiva, no es tan lineal, puede ser más descriptiva, encarna el lenguaje vivo, eh, no es una disquisición, es una evidencia. Todos estamos convencidos cuando usamos palabras que sabemos el significado. Lamentablemente no. Cuando vemos el diccionario de la Real Academia Española, vemos que cada palabra en español tiene un montón de interpretaciones. Por eso dicen que el español es uno de los idiomas más difíciles, escritos con letras latinas, por supuesto. Si hablamos del chino, el hebreo, el árabe, que tienen otro tipo de letra, sí, pero escrito con letra latina es más difícil el español que el inglés, porque tiene muchas más acepciones cada palabra. Eh, en el inglés se usan muchas palabras para decir lo mismo. Y depende dónde ponga, es decir, la palabra se va a interpretar de acuerdo a donde lo pongamos en inglés. En cambio, en español, una palabra significa un montón de cosas. Depende también de dónde la pongamos y cómo la interpretemos y de qué país seamos. No, la misma palabra en Colombia o en Venezuela o en Argentina o en México significa cosas diferentes. Entonces también tenemos que tener conciencia cuando escribimos que no hay un español, hay muchos españoles. En Latinoamérica todos hablamos español, sí, pero no todos hablamos el español comprensible. Eh, Acá en el sur de California sabemos muy bien cuando hablamos con alguien de otro país que por ahí la palabra que estamos usando, el otro nos queda mirando como diciendo qué quisiste decir y tenemos que explicarla. ¿Por qué? Porque depende de cada país, depende de lo que cada uno quiere decir. Entonces, pensemos muy bien en el significado y cómo lo va a interpretar el lector. Mirar el diccionario no está mal, cada tanto, ahora es más fácil porque lo podemos ver por Google, por Internet, todas las acepciones que tiene esa palabra y todos los sentidos que le podemos usar. Escribir en forma creativa, que es uno de los puntos importantes cuando escribimos algo, eh, siempre es transgredir. El escritor tiene la posibilidad de crear y destruir personajes, historias. Entonces, cuando estamos escribiendo, tenemos que pensar cómo explicarle al lector fácilmente lo que queremos decir. No buscar palabras intelectualmente rebuscadas, como se dicen, porque el lector no sabemos si el lector las va a entender y si se va a aburrir de escuchar palabras que no entiende. Tenemos que ser muy sencillos al escribir. Las palabras tienen que ser las cotidianas, la forma de hablar cotidiana. Como dijimos antes,
Es diferente lo que va a hablar un profesor que un mendigo. Pero así todo, los dos, aunque el mendigo habla en slang y el profesor hable intelectualmente, por decir algo, tienen que ser comprensibles las dos formas. Porque si no el lector se va a ir, no le va a interesar quedarse donde no entiende lo que está escribiendo, lo que está leyendo. Cuando uno escribe está pactando un lenguaje con el lector. Es un lenguaje que nos envuelve, nos va llevando, nos va arrastrando por el libro. La palabra nos arrastra, y si está bien expresada, nos arrastra más. Es decir, leer a García Márquez y cuando nos cuenta la historia de Macondo, nos va arrastrando por ese pueblo imaginario. Y nos va llevando con sus palabras a donde él quiere. Y a nosotros nos interesa. Por eso a veces tenemos que buscar lugares comunes para historias comunes extraordinarias. Una vez explicamos que Stephen King es un maestro del misterio y del terror. ¿Pero por qué? Porque no le da forma a los personajes ni al lugar. Las cosas que pasan le pasan a personajes ordinarios en lugares ordinarios. Pero le pasan cosas extraordinarias. Entonces, cuando estamos leyendo y nos describe intelectualmente al lector, al protagonista, pero no físicamente, porque no describe físicamente, entonces ponemos a mi tía, a mi vecino, a la maestra, como porque se parece, mira, este personaje se parece a mi tía. Pero después cuando el asesino la quiere matar, está matando a mi tía. Entonces ya me metí de fondo en el libro y me atrapó. Entonces tenemos que las palabras ver cómo envolver al lector para que las cosas ordinarias se transformen en extraordinarias. Dijimos muchas veces que las palabras no tienen que ser del diccionario, tienen que ser del vocabulario. ¿Por qué? Porque esa palabra que quisimos mostrar que somos intelectualmente superiores, nos va a servir de boomerang, nos va a volver, porque el lector no va a saber lo que quisimos decir, no va a entender que sigue y va a dejar el libro. No usar palabras grandilocuentes, no usar muchos adjetivos. Borges decía que el adjetivo es inútil cuando no tiene una valoración. El gran elefante blanco. Bueno, ya sabemos que un elefante es grande. No tengo que decir el gran. Entonces, darle ese adjetivo es agregar una palabra para que el libro sea más gordo, pero no le sirve de nada al lector. Nos tienen que cautivar la palabra y buscar que incluya el contexto, que sea claro, no que sea hostil la palabra. En algunos textos, en alguna discusión de los personajes, se usan palabras insultantes. Sí podemos usarlas porque estamos mostrando que hay violencia, que hay insulto, pero cuidado con lo que escribimos. Porque el lector puede estar viviendo una circunstancia parecida. Entonces, pensemos que el insulto no sea tan agraviante que le pueda agraviar al lector. Que demostremos que los personajes están discutiendo, sí, pero la palabra que usemos tiene que ser muy ambigua para que no llegue a agredir al lector. Buscar sustantivos que no afecten al personaje que queremos que el lector se enamore. Siempre hay personajes que buscamos que el lector se enamore y personajes que queremos que el lector odie. A veces pasa al revés, pero ocurre. Pero en las palabras que va a usar el personaje, va a atraer a enamorar o a odiar al lector.
Creo que la obligación del autor, el escritor, revisar el texto, tiene que revisar el texto como eh, si está revisando algo muy subjetivo. Por eso dijimos antes que era mejor dejar el texto dormir y no establecer como una regla dentro del texto. Lo importante de la creatividad es eso, que no tengamos una regla. Alguien va a decir, bueno, Borges, si leemos un texto que no sabemos que es de Borges, vamos a saber que es de Borges. Y si leemos un texto de García Márquez, aunque no sepamos que es de García Márquez, vamos a saberlo. Sí, es un estilo de escribir, pero no es una norma ni es una regla. Es un estilo de escritura. Que no hay un estilo exacto. Probablemente todos los escritores que vinimos después de Borges, de García Márquez, de Vargas Llosa, vamos a tener algo de ellos, seguro. Como ellos tuvieron algo de Garcilaso de la Vega o de otros, o de Walt Whitman en el caso de Borges. Es decir, todos vamos incorporando a nuestros textos lo que leímos. Después vamos a ir encontrando con tiempo nuestros propios estilos. Pero eso lleva tiempo, no es en el primer libro. Vamos a encontrar el estilo con tiempo. Muchos escritores importantes dicen, no, el primer libro no es el mío porque yo cuando lo escribí no tenía un estilo. Y es verdad, es diferente leer un libro de alguien que lo escribió cuando tenía 18 años que otro libro que escribió cuando tenía 60. Vamos a darnos cuenta que cuando el último escribió tiene un estilo particular, que no lo tenía a los 18 años. Bueno, eso es experiencia y evolución. Sirve, no está mal, pero tenemos que ir buscando cuál es nuestro estilo para llegar al lector. Gracias.